Hola, muy buenas inversores, bienvenidos a otro vídeo de inversión pura. En este vídeo vamos a comentar cómo empezar en la inversión desde cero, es decir, sin ningún conocimiento. Los puntos más importantes que vamos a tratar son en qué consiste la inversión y qué tipos de activos existen, cuáles son tus objetivos en el mundo de la inversión, los mitos más frecuentes con los que te vas a encontrar, cuál es tu punto de partida y cómo empezar en tu camino desde ese punto y algunos consejos básicos para no cometer errores graves. Para comenzar a invertir, lo primero que debemos saber es su significado. La inversión se define como la acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo en una cosa, por lo que invertir en bienes de capital significa emplearlos, gastarlos o colocarlos en aplicaciones productivas. Generalmente, esas aplicaciones productivas se conocen más comúnmente como activo. A continuación, vamos a ver los activos más comunes en la actualidad. El mercado de valores. Este es el conjunto de transacciones de capital en activos cotizados y se producen a través de la compraventa de valores negociables. Estos valores pueden pertenecer al grupo de la renta variable o de la renta fija. Invertir en renta variable consiste en la compraventa de acciones. Para que lo entiendas, una acción es una pequeña participación de una empresa. Si posees una acción, pasas a ser el propietario de una pequeña parte de un negocio. Es decir, un pequeño porcentaje de la empresa sobre la que posees esa acción te pertenece. Puedes invertir en acciones seleccionando empresas por ti mismo o mediante ETFs o fondos de inversión. Por otro lado está la renta fija, donde se negocian otros activos financieros como las obligaciones, los bonos o los derechos de suscripción de una empresa. Pero este tipo de mercado no es el objetivo principal de este canal. Ahora veremos por qué las acciones son el método más rentable y seguro para invertir. También tenemos los bienes raíces o inversión en propiedades. Reciben este nombre porque no es un activo que pueda moverse o trasladarse de un lugar a otro. La inversión en este tipo de activos suele basarse en la compra de una propiedad para más tarde arrendarla a un inquilino. A su vez, las propiedades suelen aumentar su valor con el tiempo, superando ligeramente a la inflación. Los únicos inconvenientes de este tipo de activos son el elevado coste y un retorno medio sobre el capital invertido. Y por último, la creación o adquisición de un negocio. Existen muchos tipos de negocio, desde abrir un restaurante hasta vender productos por Internet. Hay tanta infinidad de negocios que será mejor que busques por ti mismo el que mejor se adapta a ti. Además, se pueden crear a partir de una inversión muy pequeña o más elevada, según tus necesidades. El límite lo pones tú. La parte negativa es que son más arriesgados que los anteriores y necesitas competir muy bien en el sector donde vayas a comenzar tu negocio, además de altas dosis de esfuerzo y paciencia. Aunque hemos mencionado los activos más comunes, en este canal siempre vamos a centrarnos en la inversión, principalmente en acciones. ¿A qué se debe que nos centremos tanto en acciones? Te lo mostraré en el siguiente gráfico. Este gráfico está tomado del libro Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel. En él se exponen los distintos tipos de activos de Estados Unidos a lo largo de 210 años de historia. Se puede apreciar claramente que el activo más rentable son las acciones. La rentabilidad de estas acciones supone un 6,6% anual. Están sacadas del índice bursátil del Dow Jones, con dividendos reinvertidos y aplicando un 1% de inflación anual. El resto de activos son los bonos y las letras del tesoro, los cuales pertenecen a la renta fija. Los otros son el oro y la propia moneda. Como podemos apreciar, mantener $1 o €1 en tu bolsillo a lo largo de los años es lo peor que puedes hacer debido a que la inflación se irá comiendo tus ahorros. En este momento te estarás preguntando, ¿pero invertir en acciones no es demasiado arriesgado? Déjame mostrarte un ejemplo. Es cierto que las acciones pueden conllevar un riesgo, pero el mayor riesgo es la falta de conocimiento. Si hubieses invertido en cualquiera de estas empresas que suelen crecer en beneficios de forma predecible, invertir en cualquier año anterior a 2016 y mantenerlas hasta el día de hoy
supondría que las acciones se hubiesen revalorizado de forma sustancial. Aquí puedes ver lo que estas acciones se han revalorizado desde el año 2009, a excepción de Facebook, que comenzó a cotizar en 2012. Lo más importante para evaluar el riesgo es conocer el negocio en su conjunto y ver que cotiza a un precio adecuado, pero esto es tema de otro vídeo. ¿Qué es lo que quieres conseguir en el mundo de la inversión? La mayoría de personas que comienzan esto lo hace con el objetivo de alcanzar la libertad financiera, es decir, que los retornos sobre sus inversiones cubran sus gastos básicos de vida. Esto es bastante atractivo, ya que te hace no depender de un trabajo fijo y que seas tu propio jefe. Aún así, mi opinión es que tienes que ser muy responsable y aplicado si quieres vivir de esto. No vale con vigilar tus inversiones 1 hora al día como muchos vendehumos enseñan. Hace falta esfuerzo, disciplina, constancia y trabajo para dedicarte a ello. Otra posibilidad es que quieras generar ingresos extra a tu salario o remuneración habitual. Puede que seas una persona que se dedica a algo que le gusta y su trabajo se complementa perfectamente con su estilo de vida actual. En ese caso podrías dedicar menos tiempo y hacer inversiones con menor riesgo o comprar participaciones de un fondo o ETF, donde un equipo gestor experimentado elegirá los activos por ti. En cualquier caso, sería una opción interesante para aumentar tu patrimonio. Quizá seas un apasionado del mundo de las finanzas y quieras dedicar tu vida a ello como profesional, ofreciendo tus habilidades a entidades financieras que ofrezcan puestos para operar en el mundo bursátil. Si este es tu propósito, te recomiendo que realices una formación reglada que te acredite para un puesto de estas características. Los empleos más frecuentes relacionados con el mercado bursátil en España son el de analista, gestor y asesor financiero. Por último, existe la posibilidad de que seas una persona altruista y quieras ayudar a otros a generar ingresos, además de generarlos por ti mismo. En este caso, podrías ayudar a otras personas como familiares, amigos o conocidos a aprender sobre el mundo de las finanzas. También enseñarles cómo invertir en los mercados e incluso ser tú el que gestione el ahorro de estas personas. La decisión de tus objetivos solo puedes decidirla tú, basándote en tu situación actual. Existen algunos mitos en el mundo de las finanzas, especialmente el de los resultados rápidos. Este mito se puede aplicar a cualquier aspecto de tu vida, pero aquí vamos a basarlo en los mercados. La gente que basa sus resultados en el corto plazo, esperando tener resultados exitosos en unos pocos meses, suelen repetir el mismo patrón. Al principio comienzan con un entusiasmo desbordante, con un gran nivel de motivación y optimismo. Probablemente es lo que nos sucede a todos, ya que esto es un rasgo muy humano. Al poco tiempo aparecen los primeros contratiempos, ya sean errores nuestros o alguna casualidad que nos afecte de forma negativa. Estas siempre aparecen en todos los ámbitos de la vida, y un contratiempo nunca forma parte de tus planes iniciales. Si a esto le sumas que llevas poco tiempo aprendiendo, puede que seas consciente o no, pero es probable que aún no tengas el conocimiento suficiente en ese área y aún te falte mucho por aprender. Por ello, no debes basar tus resultados en los primeros meses invirtiendo. Otro motivo es que probablemente no tienes suficiente experiencia y no has podido aprender aún de los errores que se pueden dar en los mercados. Si sumas esto a la falta de conocimiento, tienes una bomba, donde el mundo de la inversión se convierte en un casino y si juegas mal tus cartas, puede que cometas varios errores que te lleven a grandes pérdidas. En conclusión, si tu visión es errónea, tus métodos o conocimientos son pocos y no has aprendido un buen sistema de inversión que esté constatado por otros grandes inversores y esperas ser millonario en menos de un año, lo más probable es que te frustres y abandones, e incluso termines este camino con pérdidas. Sin embargo, existe otro camino, la visión a largo plazo. Este es el camino de las personas que han tenido éxito en cualquier ámbito de su vida. Al conocer una nueva actividad, aprenden sin descanso de todo cuanto hay en ese ámbito, para formarse bien y estar preparado antes de pasar a la acción. A la vez que aprenden, contrastan sus conocimientos con los de otras personas de éxito y aprenden de ellas.
Se aseguran de que esos sistemas de pensamiento que están aprendiendo siguen las mismas pautas que el de otras personas que ya tuvieron éxito con sistemas similares. La paciencia es la madre de todas las ciencias, y seguir trabajando en tu propósito de forma continua, a pesar de los contratiempos, y que los resultados no sean siempre favorables, te hace ganar experiencia, mejorar tus procesos de funcionamiento y saber que alcanzarás tus objetivos tarde o temprano. Se convierten en maestros de la gestión emocional. Aprenden que dejarse llevar por las emociones no siempre es la mejor opción. No se dejan arrastrar por el pensamiento de las masas y saben que no deben sobrereaccionar ante acontecimientos desfavorables. Y estas son las recetas que harán que antes o después, a lo largo del tiempo, alcances el éxito y consigas tus metas. Y sí, hablando del corto plazo y los resultados rápidos, tenemos que hablar sobre el trading, probablemente uno de los métodos más conocidos en la bolsa y a la vez uno de los que menos probabilidad de éxito tiene. Lo primero a mencionar es que es un sistema sin fundamentos. Dibujar líneas sobre un gráfico no te asegura ningún tipo de éxito e invertir con la intención de obtener beneficios en unos pocos minutos, horas o incluso días no tiene ninguna base fiable. Es más, podría surgir cualquier noticia o evento inesperado que dé al traste con tus inversiones. Además de todo esto, algunos activos como las opciones binarias son inversiones de suma negativa. Es decir, mientras tu posible rentabilidad sobre el capital invertido es entre un 1 y quizás un 70-80% en el caso de acertar, es absolutamente lo opuesto si te equivocas, ya que pierdes toda tu inversión. Es parecido a hacer una apuesta en una ruleta o una apuesta deportiva. Siempre tienes más posibilidades de perder que de ganar. Además de todo esto, el precio de estos activos están dirigidos por algoritmos que son ordenadores de alta frecuencia de procesos que sitúan los precios de estos activos de tal forma que solo buscan generar el máximo beneficio para la entidad en la que se está operando y no para el inversor, por lo que en cada operación es mayor el número de personas que está perdiendo dinero que el número de personas que gana. Suelen usar mucha publicidad engañosa, con personas demostrando tener mucho lujo alrededor, grandes vendedores de cursos que usan mucho marketing y prometen rentabilidades mensuales superiores al 40%, mientras que grandes inversores en la historia de la bolsa como Warren Buffett no han superado el 25% anual de rentabilidad a largo plazo. Cualquier persona que prometa más de un 50% de rentabilidad anual de forma consistente a largo plazo, lo más probable es que sea un estafador. Ahora quiero comentarte un estudio que se hizo sobre los day traders en Taiwán. Desde el año 1992 hasta el año 2006, o sea un estudio de 14 años, estuvieron analizando los resultados de más de 450.000 traders en ese periodo de tiempo. Estimaron que cerca del 20% tenía rendimientos positivos durante los 6 primeros meses de un año. A los 6 meses siguientes continuaba siendo el 20% los que tenían rendimientos positivos. El dato más interesante es que solo el 5% sobre ese 20% había vuelto a ganar dinero respecto a los 6 meses anteriores. O sea, unas 4.000 personas sobre los 450.000 ganaron dinero al final de 12 meses, lo que supone menos de un 1%. Esto quiere decir que el 80% perdió dinero de forma permanente. Cerca del 19% no hay una cifra exacta sobre si perdió dinero o lo mantuvo. Y menos del 1% fue el que ganó dinero de forma real a lo largo de esos 14 años de estudio, lo cual son cifras muy poco prometedoras para cualquier persona que quiera dedicarse al trading. Tenéis un enlace sobre este estudio en la descripción del vídeo. La única conclusión es que el trader es uno de los métodos menos fiables y que genera muy poca rentabilidad, mientras que, como hemos visto en el gráfico del principio, la inversión en acciones a largo plazo es el activo más rentable, seguro y fiable donde puedes aumentar tu patrimonio. Lo primero a valorar es tu conocimiento en la inversión.
Dependiendo de en qué punto te encuentres, puedes comenzar a invertir en algunos activos por tu cuenta como acciones si ya tienes algo de conocimiento, quizás fondos de inversión si tu conocimiento es menor, o simplemente dedicarte a aprender al principio antes de actuar. La experiencia va ligada con el punto anterior. Si no sabes lo que es experimentar la volatilidad en los mercados, no estás acostumbrado a usar un broker o aún no te sientes capaz de analizar empresas por ti mismo, te falta acumular conocimientos y experiencia para comenzar a actuar con mayor confianza. Si quieres aumentar tu patrimonio, es imprescindible que conozcas tu capacidad de ahorro e intentes optimizarla todo lo posible, ya sea reduciendo gastos que son prescindibles en tu vida cotidiana o aumentando tus ingresos, ya sea con tu propio empleo, un ascenso, un cambio de trabajo o la creación de tu propia empresa. Y por último, conocer tu capital inicial, ya que depende de tu situación económica el cómo vas a gestionar tus primeras decisiones. Puede que tengas bastante capital y te dé pie a tener más posibilidades, ya sea invirtiendo en tu propia educación y comprando tus primeros activos, o si tienes menos capital, céntrate en tu educación financiera. La única diferencia entre comenzar con más o menos capital inicial es que tardes más en alcanzar tus metas financieras o menos. Sin embargo, lo más importante son los conocimientos y el ahorro, así que céntrate en aprender cómo se hacen las cosas bien y más tarde valorarás la forma más óptima de aumentar tu patrimonio. Sabiendo tu punto de partida, voy a darte unas pautas para comenzar a aprender conocimientos y ganar experiencia en el mundo de la inversión. El primer paso es leer. Cuanto más leas sobre inversores exitosos, más vas a aprender. Inversores como Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, Pat Dorsey, Joel Greenblatt, Ray Dalio son algunos inversores famosos que tienen libros muy interesantes. Aquí voy a dejarte dos de los libros que yo más recomiendo a las personas que quieren iniciarse en la inversión. Uno es Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, donde narra parte de su historia en el fondo Magellan de Fidelity, con una rentabilidad del 30% anual durante 13 años. En este libro aprenderás qué tipos de empresas existen, por qué están caras o baratas, cómo afectan las crisis económicas a las cotizaciones y el efecto de invertir a largo plazo. Otro libro que me parece ideal para aprender es Buffetología, donde se hace referencia al método que usa Warren Buffett para encontrar empresas de calidad y muestra qué características debe tener una empresa para invertir en ella. Una gran herramienta es hacer cursos de inversión, donde el mentor que realiza el curso tenga una experiencia demostrable. Por ello, os recomiendo mirar los cursos del arte de invertir y Academia de Inversión, ya que vais a aprender de grandes inversores con más de 10 años de experiencia y una rentabilidad anual demostrada y auditada. Los recomiendo porque me parecen los más fiables, no me pagan por hacerles publicidad ni he hablado con ellos para mencionarlos en este vídeo. Abrir una cuenta demo donde comenzar a poner en práctica lo aprendido es casi obligatorio. En páginas como Yahoo Finance o Investing puedes abrirte una cuenta con dinero ficticio e ir generando experiencia. En el futuro haré algún vídeo explicando cómo abrir una cuenta demo para comenzar a operar. Una vez hayas experimentado algunos meses con las cuentas demo, toca pasar a abrir una cuenta en un broker real. Lo más importante es tener muy poco capital al principio, ya que operar con una cuenta demo no transmite la misma sensación que usar tu dinero y ver las fluctuaciones que puede tener. Así que empieza con mucha calma y poco a poco en empresas de gran calidad para no tener grandes sobresaltos al principio e ir aumentando poco a poco tu capital invertido. Los brokers más recomendables son Interactive y DeGiro, aunque DeGiro es más recomendable para principiantes por las bajas comisiones y no tener cuota mensual. Otra opción es que inviertas en fondos en vez de en acciones. En ese caso estudia bien al equipo gestor y ve ingresando capital en su fondo. Para terminar, te dejo algunos consejos que a mí particularmente me funcionaron muy bien. Empieza de forma progresiva. No quieras comprar todas las empresas que veas ni inviertas todo tu patrimonio de golpe.
Dicho esto, solo debes invertir el dinero que no vayas a usar en los próximos 5 años. Si piensas usar ese dinero en los próximos meses, guárdalo para eso y no lo inviertas. Comienza invirtiendo en fondos. Si aún así no tienes suficientes conocimientos para hacerlo por ti mismo, aquí te dejo una lista con fondos de buenos gestores, que han demostrado su habilidad a lo largo de los años. Estudia cada fondo y analízalo por ti mismo. Crea una cartera de forma progresiva. Te dejo aquí un ejemplo de cómo ir fraccionando tu ahorro en distintos activos como guía. La palabra colchón hace referencia a esa parte del ahorro que aún no deberías tocar. La liquidez al capital disponible para invertir y las acciones y fondos hacen referencia a tu capital invertido. Estos gráficos son un ejemplo simple de cómo gestionar tu cartera con el paso del tiempo y el aumento de la experiencia. Quizás algunos dediquen más tiempo a analizar por sí mismos y consigan invertir mayor cantidad de dinero en su cartera en menos de un año. Otros pueden tardar más. Los datos son orientativos. También puedes invertir solo en fondos o solo en acciones. Esto es una decisión personal que cada uno debe tomar por sí mismo en base al punto en que se encuentre. Siguiente consejo: no te apalanques. Apalancarse es pedir dinero prestado para invertir. Si te apalancas en exceso, puede que con caídas grandes tu cartera quiebre y lo pierdas todo. Es un arma de doble filo, así que evita apalancarte. Y para terminar, sigue cuentas de buenos inversores a los que puedas modelar y aprender mucho de ellos. Aquí te dejo algunos muy interesantes para aprender, pero existen mucho más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale me gusta, comparte, suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo, inversores.